Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama No se sienta desanimado si usted piensa que no tiene fe. En ciertas ocasiones, las personas que profesan creer en Dios se avergüenzan cuando se enfrentan a una crisis y se dan cuenta de que su fe es débil. Quizá esto le suceda a usted, pero no se desespere. El justo por la fe vivirá. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, y la carta de Pablo, Galatas, capítulo 3, versículo 11, y el Hebreos, capítulo 10, versículo 38. En los capítulos anteriores vimos cómo se define la fe en la Biblia y analizamos algunos ejemplos de la fe viva que hicieron los fieles. Siervo de Dios. También aprendemos que es imprescindible que tengamos fe para que Dios nos dé el don de la vida eterna. Ahora, bien, ¿cómo podemos adquirir una fe activa en este mundo incrédulo en que vivimos? No se sienta desanimado. Si usted piensa que no tiene fe, en ciertas ocasiones las personas que profesan creer en Dios se avergüenzan cuando se enfrentan a una crisis y se dan cuenta de que su fe es débil. Quizá esto le suceda a usted, pero no se desespere. En la Biblia podemos ver que aún hombres y mujeres de gran fe tuvieron que enfrentarse algunas veces a situaciones que eran verdaderos desafíos para su confianza en Dios. Se nos habla de su angustia al tener que enfrentarse a estas pruebas. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 34, leemos que ellos sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. La fe de estos hombres y mujeres se fortaleció por medio de las adversidades, y también por las reveses y fracasos que experimentando en ciertas ocasiones. El caso de Jeremías. Uno de ellos fue el profeta Jeremías, quien se encuentra en los que sufrieron prisiones y cárceles. Hebreos capítulo 11, versículo 36, y el libro de Jeremías capítulo 37, versículo 15 hasta el 16. Jeremías no solo fue encarcelado, sino que también lo metieron en una cisterna llena de seno. Jeremías capítulo 38, versículo 6. Esta era la tercera vez que el profeta era encarcelado y fue la más dura. Luego, a ser tan terrible esa situación que estuvo a punto de morir, en el versículo 10. El encarcelamiento injusto de Jeremías fue la acumulación de un largo periodo de abusos que sufrió a manos de su propia gente. Dios lo había llamado para que le profetizara y advirtiera al pueblo de Judá que debido a sus pecados su país sería invadido por extranjeros. En lugar de arrepentirse ante las advertencias de Dios, el pueblo se volvió con odio contra Jeremías y trató de asesinarlo. Jeremías capítulo 11, versículo 19, y en Jeremías capítulo 11, versículo 21, lo acusaron de traición, lo detuvieron, lo llevaron ante el rey y lo metieron en prisión. Jeremías tuvo
que luchar espiritualmente contra tan obstinada oposición. Al principio, él no quería profetizar, manifestó sus temores y hasta acusó a Dios de forzarlo a ser profeta. El libro de Jeremías capítulo 1 versículo 4 hasta el 8 y Jeremías capítulo 20 versículo 7. Hubo un momento en que tomó la decisión de no hablar más en nombre de Dios, en versículo 9. Pero sus convicciones lo impulsaron a continuar. A medida que su lucha prosiguía, luego incluso a desear no haber sido nacido nunca. Versículo 14. La vida de Jeremías fue una lucha constante. No era la clase de persona que siempre está sonriente y satisfecha, ajena por completo a las dudas y aflicciones. Por el contrario, el relato de la Biblia nos habla de un hombre muy humano que luchaba y era débil, pero salió adelante por medio de su fe en Dios. Clamó a su Creador: sáname, oh Eterno, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, pues mi refugio eres tú en el día malo. Jeremías capítulo 17, versículo 14 y Jeremías capítulo 17, versículo 17. Dios libró a Jeremías de la mazmorra y de la muerte, y en la actualidad es reconocido como un gran siervo de Dios. Su vida fue grata a Dios y sería resucitado al momento del retorno de Jesucristo. La vida de Jeremías no fue nada fácil, pero su fe maduró y se fortaleció por medio de sus pruebas. Muchos otros hombres y mujeres clamaron a Dios en momentos difíciles cuando sintieron que su fe flaqueaba. Si obedecemos y servimos a Dios, nos veremos en situaciones que podrán a prueba nuestra fe. El apóstol Pablo nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Necesitamos acudir a Dios y pedirle que nos ayude a cultivar una relación estrecha, íntima y amorosa con Él, que nos capacite para soportar tales pruebas. Quizás lleguemos a encontrarnos en una situación semejante a la de cierto padre que tenía un problema muy grave. Su hijo estaba poseído por un demonio y quería que Jesús lo sanara. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Pero el hombre sabía que su fe no era muy fuerte, así que, angustiado, le clamó: creo, ayuda mi incredulidad. El libro de Marcos, capítulo 9, versículos 23 y 24. Jesús no condenó ni rehusó ayudar a este hombre cuya fe era débil. Tampoco dejaría de ayudarnos a nosotros cuando nuestra fe sea débil. Pero hay algo que nosotros debemos hacer en estas circunstancias: fortalecernos en fe. Dios espera que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Es imprescindible que así sea, porque sin fe jamás podríamos agradarle a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. La fe es uno de nuestros recursos más valiosos y una clave para todo lo que es importante. Solo por medio de la fe podemos recibir la aprobación de Dios.
aquellos cuyos ejemplos están consignados en Hebreos capítulo 11. Alcanzaron un buen testimonio mediante la fe en el versículo 39. La obediencia a Dios. Otro paso muy importante en el fortalecimiento de nuestra fe es hacer lo que Dios nos manda. Debemos hacer caso a sus mandamientos y ponerlos por obra. Hoy en día, mucha gente no tiene un concepto correcto de lo que es la obediencia. Por un lado, unos piensan que pueden ganarse la vida eterna por medio de sus obras. No alcanzan a comprender que la salvación es una dádiva de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 y Efesios capítulo 2, versículo 8. Y que por nuestros esfuerzos nunca podremos ganarnos esta dádiva inapreciable. Por el otro lado, están los que quieren que Dios los acepte tal como son, pues no desean hacer ningún cambio en su forma de vivir. La obediencia sincera es una declaración o expresión de la fe, quizás la mejor forma de resumirlo. Sea que la obediencia es nuestra respuesta, llena de gratitud por todas las cosas que Dios ha hecho y por lo que aún la fe, por hacer de acuerdo con sus promesas. La obediencia debe ser una reacción natural de quienes desean acercarse a Dios y ser más como Él. Jesús prometió que cualquiera que le obedecería disfrutaría de una relación especial con Él y con el Padre. El que me ama, mi palabra guardaría, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El libro de Juan, capítulo 2, 14, versículo 23. Esto nos demuestra que podemos experimentar la realidad de la presencia de Jesús y del Padre, siempre y cuando los obedezcamos. Debido a la fe que ellos tuvieron, Dios los resucitará cuando Jesucristo retorne a la tierra. El 1 Corintios capítulo 15, los versículos 50 hasta el 52, y el 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 15 y el 16. La fe es una clave importantísima para poder entrar en el reino de Dios y recibir la vida eterna. Como lo explicamos antes, la fe no es algo de lo que podemos revestirnos por nosotros mismos y decidir que nunca dudaremos al respecto. Más bien, la fe verdadera surge como resultado de una relación profunda y madura con Dios. Notemos lo que podemos hacer para reafirmar la más importante de todas nuestras relaciones, la vida, importancia de la oración. Empezamos nuestro camino hacia una vida de fe pidiéndosela a Dios. Él quiere que tengamos fe y está deseoso de dárnosla. Lucas capítulo 11, los versículos 9 hasta 13. Debemos pedírsela en oración y debemos hacerlo siempre y no desmayar. El libro de Lucas capítulo 18, versículo 1. Orar pidiendo fe debe ser algo que hacemos todos los días. En muchos pasajes de la Biblia se nos muestra que debemos mantenernos en contacto diario con Dios.
Mateo capítulo 6, versículo 11, Lucas capítulo 11, versículo 3 y el 2, y Corintios capítulo 4, versículo 16, para asegurarse de tener una estrecha relación con su hacedor, el rey David. Oraba 3 veces al día. En el libro de Salmos, capítulo 55, los versículos 16 y 17. En Daniel, capítulo 6, versículo 10, podemos leer que esta profeta así lo hacía. También la oración, junto con el estudio diario de las Escrituras, es uno de los aspectos más importantes de nuestra relación con Dios. Es una forma en que le expresamos nuestro amor, así como nuestras preocupaciones. Esta comunicación sincera con Dios acrecienta nuestra fe. Otro resultado de la oración es que Dios nos responde. Notemos la siguiente promesa: si buscarás al Eterno tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. El libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Si de todo corazón oramos a Dios y le pedimos que fortalezca nuestra fe, no nos lo negará. Él quiere darnos dones espiritual, tal como un padre amoroso quiere dar de comer a sus hijos hambrientos. Libro de Lucas, capítulo 11, los versículos 11 y el 12. Jesús nos aseguró que cualquiera cosa que pidiéramos en su nombre, Dios nos la dará. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13, y capítulo 15, versículo 16, y capítulo 16, versículo 23. Estudiar la Biblia diariamente. Nosotros hablamos con Dios por medio de la oración y Él nos habla por medio de su palabra escrita. En la Biblia se nos dice que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Recordemos lo que es la fe en su forma más sencilla. La fe es la confianza de que Dios hará lo que dice que hará. En el libro de Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21. Para saber lo que Dios nos dice, debemos estudiar en la Biblia la palabra que Él inspiró a ciertos hombres. Esas palabras nos explican cómo quiere Él que vivamos y nos dicen lo que hará por nosotros. En la Biblia encontramos también muchos relatos acerca de cómo Dios ha intervenido en la vida de individuos, familias, naciones y de hecho de toda la humanidad. A medida que estudiamos las Sagradas Escrituras y oramos, nuestra fe va fortaleciéndose en dos formas. Por una parte, nos enteramos de la cosa que Dios nos promete, la cual podemos reclamar, y por otro, los inspiradores relatos de la Biblia nos tranquilizan y ayudan a fortalecer nuestra fe. Refiriéndose a la palabra de Dios, Pablo dijo: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanzas. El libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Conforme aumenta nuestra esperanza, puede fortalecerse también nuestra fe. Si usted desea sacar más provecho del estudio de la Biblia, a fin de fortalecer y reafirmar su fe, el vínculo entre la obediencia y la fe es evidente a lo largo de las Escrituras. Si le creemos a Dios, debemos demostrar esa fe
por nuestra conducta. Así lo hacían todos los hombres y mujeres de fe que se mencionan en la Biblia. La obediencia sincera a Dios exige un buen conocimiento de su ley para aprender la razón por la cual Dios nos dio su ley y para entender los principios básicos que se encuentran en el Decálogo. No deje de solicitarnos el libro de los 10 mandamientos. Usted puede caminar con Dios si usted tiene una vida de oración, de estudio de la Biblia y de sincera obediencia a Dios. Podría llegar a tener una estrecha relación con Él. Caminar con Dios significa tener una fe profunda, y a medida que camine con Dios, su fe irá fortaleciéndose. Enoch y Noé, con dos ejemplos de personas que tenían una fe profunda. En Génesis capítulo 5, versículo 22 y Génesis capítulo 6, versículo 9. Caminar con Dios significa tener contacto diario con Él y esforzarse por hacer su voluntad. Cuando uno vive tratando de reflejar diariamente lo que son los caminos de Dios, su fe se fortalece. El contacto cotidiano con Dios es esencial, porque la fe es una consecuencia natural de vivir siguiendo el ejemplo de Jesucristo. La fe se fortalece con el tiempo. Un albañil sabe que un muro no se construye de la noche a la mañana. Sabe que tiene que levantarlo, poniéndole ladrillo por ladrillo. En la misma forma, la fe se enriquece y se fortalece por medio de un continuo contacto con Dios. Las pruebas de nuestra fe. Todos los que tienen fe son probados. En la Biblia se nos dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sería sometida a diversas pruebas. En el 1 de Pedro, capítulo 1, los versículos 6 y 7. Aunque el oro puede finalmente desaparecer, nuestra fe sería siempre parte de nosotros. Cuando Dios nos resucite para encontrarnos con Cristo a su retorno a la tierra, las dificultades y las pruebas no son gratas. Al comienzo podrían parecernos terribles, dramáticas y hasta devastadoras, pero las pruebas son oportunidades para fortalecer nuestra fe y creer espiritualmente. Cuando el profeta Daniel se negó a cumplir con un edicto real que lo obligaba a cometer el pecado de idolatría, fue echado a un foso de leones. En el libro de Daniel capítulo 6, aunque no sabía cuáles serían exactamente las consecuencias para él, sí sabía que lo único que debía hacer era obedecerle a Dios. Aunque tal decisión le costaría la vida, él se mantuvo firme y Dios lo libró de los leones. Pero antes de que Dios salvara, Daniel tuvo que probarle que confiaba en él. El profeta sabía que aunque Dios no lo libraría de los leones, tenía asegurado su futuro eterno con su Creador. Todos los que deciden seguir las pisadas de Cristo, tarde o temprano tendrán que enfrentarse a pruebas. Puede ser que alguien nos pidan perdón, que cedamos, que hagamos a un lado algún aspecto de la verdad que Dios nos revela en su palabra. La autenticidad de nuestra fe puede ser puesta a prueba en tales circunstancias. ¿Cómo reaccionaremos?
Como hemos aprendido, Dios es misericordioso y sabe que somos débiles, pero en ocasiones exigen que sigamos adelante en fe. En tales ocasiones debemos buscar aún más intensamente su sabiduría y importarle que nos muestre cuál es su voluntad. Debemos buscar también el consejo sabio de aquellos que nos lo puedan dar. Proverbios capítulo 24 en versículo 6. Luego, con el valor y la fe de Dios en nosotros, debemos seguir adelante. Diariamente debemos reafirmar nuestra fe porque Dios puede permitir que tengamos pequeñas pruebas a fin de prepararnos para las pruebas más grandes que vendrán. Si esperamos a poner en práctica nuestra confianza en Dios cuando se nos presente una crisis acudida más difícil, no sería superarla. Nuestra fe se alimenta y se fortalece a medida que oremos, estudiamos la Biblia y obedezcamos de corazón a Dios todos los días. No siempre podemos prever cuándo se nos va a presentar una crisis que ponga a prueba nuestra fe, pero si desde ahora buscamos a Dios, estaremos mucho mejor preparados para el momento en que tal prueba se presente. Nuestra fe se alimenta y se fortalece a medida que oremos, estudiamos la Biblia y obedezcamos el corazón a Dios. Los días no siempre podemos prevenir cuando se nos va a presentar una crisis que ponga a prueba nuestra fe, pero si desde ahora buscamos a Dios, estaremos mucho mejor preparados para el momento en que tal prueba se presente. Nosotros heredaremos ese reino cuando seamos resucitados a la vida eterna en el momento del retorno de Jesús. En el 1 de Corintios capítulo 15 versículos 50 y hasta el 52. Nuestra creencia en este reino venidero es en sí un acto de fe. No podemos ver el reino de Dios, pero Dios nos dice que sería una realidad. Para poder recibir tan magnífico y glorioso futuro, es imprescindible que ahora vivamos por fe. Vivir por fe puede exigirnos que en ocasiones tengamos que enfrentarnos a situaciones muy difíciles. Es posible que nos encontremos en circunstancias en las cuales no podemos disfrutar de las comodidades a los que estamos acostumbrados. Hasta nuestra seguridad personal podría verse amenazada. Si esto sucede, debemos mantener la perspectiva del reino de Dios, porque al fin y al cabo la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Nuestra fe basada en la solidez de la palabra de Dios, la cual permanece para siempre. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. 1 de Pedro capítulo 1, los versículos 24 y el 25. Los relatos bíblicos acerca de las personas que fueron un ejemplo de fe nos muestra que ellos tomaron sus decisiones basándoselas en la palabra de Dios. Ellas sí le creyeron a su Hacedor. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón,
Repiten conmigo la oración de salvación. Y empieza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en Sejal voy a hacer una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Aarón Moisés, una bendición para su pueblo, para cada uno de ustedes. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová haga sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo a mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.